Quiera. Bueno, pues vamos a empezar con este webinar sobre Flip Classroom en docencia universitaria. Y bueno, lo primero de todo ya he sido presentado, con lo cual ya no voy a... Simplemente aquí tenéis estos dos hashtags. Aparte, bueno, para si queréis cualquier imagen, cualquier cosa que os llame la atención, pues los podéis tuitear, podéis sacar pantallazos o fotografiar, y de esa manera damos más visibilidad en redes a este seminario, ¿vale? Os animo a que lo hagáis. Y bueno, antes de nada, vamos a ver un poquito los cuatro objetivos que tiene este webinar. Primero, que comprendamos la necesidad de utilizar alternativas a la metodología tradicional. Básicamente, introducir aprendizaje activo dentro del aula y también introducir trabajo de los alumnos fuera del aula, de preparación para las clases. En segundo lugar, os voy a mostrar los beneficios de esta metodología en asignaturas universitarias. En parte van a ser, bueno, resultados de otros autores, en parte van a ser resultados de nuestro grupo, que llevamos pues casi 10 años utilizando esta metodología en la enseñanza en varias carreras sanitarias como farmacia, medicina, biología sanitaria. Y veremos cómo esta metodología pues tiene efectos muy positivos sobre la motivación, sobre el trabajo y la implicación de los alumnos, y finalmente sobre su aprendizaje y su rendimiento académico. También luego vamos a tener otra fase en la que explicaremos las similitudes y las diferencias entre distintos métodos de fomento del estudio previo a la clase, y que bueno, son métodos que nos van a servir para implementar el aula invertida. Y finalmente os daré unas recomendaciones sobre los pasos que podéis dar para incorporar el aula invertida a vuestra docencia, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar bueno, un poquito haciendo un contraste y lanzando unas preguntas sobre las metodologías tradicionales y las metodologías alternativas en la enseñanza universitaria. Bueno, digamos, la clase expositiva o magistral pues es un clásico desde la Edad Media, ¿no? Y ya entonces vemos que se dormían algunos de los asistentes. Y bueno, sigue utilizándose, pese a que era un invento de antes de la imprenta, sigue utilizándose porque permite cubrir temario a alta velocidad, se transmite la información de una manera muy organizada, se puede escalar. Un profesor puede dar clase a 20 alumnos o a 100 o incluso a 400, ¿no? Y lo único que necesitamos es un aula que concentre la atención en el profesor. Esto no ocurre en el siglo XXI, donde tenemos las aulas con wifi, y entonces realmente, y vienen los alumnos con sus portátiles, y entonces realmente este entorno no favorece precisamente ese tipo de clase expositiva, sino que realmente se requieren otras cosas. Ahora os quería preguntar, a ver si en el chat podéis escribir ¿a quién pensáis que pudo escribir esto, ¿no? Lo voy a leer. Tenemos por estilo absurdo y digno de corregirse, desde luego, el que los catedráticos dicten y los discípulos escriban todos los días sus lecciones. Este método, que en muchas partes se ha suprimido ya, no produce otro efecto que el de hacer perder a los muchachos el tiempo y la letra. ¿Quién pensáis que pudo eh, haber puesto esto? Cajal, Platón, bueno, Aristóteles. Bien, bien. Bueno, veis que la idea es que era antiguo. Bueno, Machado, Inclán, Baroja. Bien, vamos a verlo. Pablo de la Vide, el primer español que pretendió el acabar con esto de las clases expositivas, ¿no? En aquel momento él lo que defendía era el libro de texto, ¿no? Que era una cosa moderna en aquellos tiempos y que se utilizaba en las universidades europeas.
aunque en las españolas pues todavía no habíamos empezado. Entonces, lo triste es que esto lo dijo este señor pues en 1700 y pico y estamos en 2020, ¿eh? Han pasado pues casi 3 siglos y seguimos teniendo la metodología que más se utiliza en las aulas universitarias sigue siendo esa, ¿no? La misma. Y para el alumno es pasiva, es cómoda, les aburre, prácticamente como que les chantajeamos para que vengan a recoger sus apuntes con los que aprobarán el examen, pero su actividad en clase es muy limitada, no les implica en su propio aprendizaje, no ejercitan habilidades y lo que no se ejercita pues no se desarrolla, ¿no? Las únicas habilidades que se ejercitan en una clase de este tipo pues es mantener la atención, la concentración y tomar notas de lo que se dice, pero no se ejercitan otras habilidades importantes. Bien. Además se ha demostrado, luego veremos, que su rendimiento es ineficiente incluso en la transmisión de contenidos y desde luego muy deficiente en el ejercicio y en el desarrollo de competencias. Y entonces a lo mejor habría que preguntarse que por qué seguimos usando esta metodología. Y realmente es una metodología muy cómoda para los que deciden, que son los profesores, también es cómoda para la institución, para las universidades, y también es cómoda para los alumnos, ¿vale? Y está culturalmente aceptada, es lo que se supone que debemos hacer. Y cuando te desvías de eso, pues hay veces que pues uno tiene problemas o con los alumnos o con las autoridades, ¿no? ¿Hay metodologías mejores para que los alumnos aprendan? Pues bueno, ya desde hace unas décadas hay investigación en aprendizaje universitario que demuestra que varias metodologías como el aprendizaje activo, el Flipped Classroom o incluso el aula invertida adaptativa, pues consiguen unos resultados muy superiores a los que consiguen las clases expositivas, incluso para el aprendizaje, digamos, de lo que serían los conocimientos, ¿vale? Y entonces, pues cabe plantearse por qué seguimos así, ¿no? Vamos a ver ahora un poco lo que serían las metodologías alternativas que tenemos a la enseñanza tradicional, transmisiva, y vemos que mientras en la enseñanza tradicional el protagonista es el profesor, que decide qué es lo que tienen que aprender los alumnos y se lo cuenta, y a veces utiliza los problemas para comprobar y ejemplificar que se ha producido el aprendizaje, pues vamos a ver que hay otras metodologías, digamos, alternativas. Aquí tenéis un buen libro, si queréis estudiar sobre estas cosas, que ha sido publicado este año, se titula Docentes Universitarios, una formación centrada en la práctica, de un grupo de profesores de la Universidad de Sevilla, que ha sido coordinado por Nicolás de Alba y Rafael Porlán, y en el que otros profesores de otras universidades hemos participado. Ante esta metodología, digamos, temática, deductiva, tradicional, se desarrollaron unas alternativas que consistían en lo que sería la enseñanza inductiva, en la cual realmente lo que hace el profesor, en lugar de contar a los alumnos lo que deben aprender, pues lo que hace el profesor es plantearles retos, desafíos, plantearles situaciones problemáticas en las que son los alumnos los que tienen que identificar lo que necesitan aprender, tienen que indagarlo, tienen que descubrirlo y a partir de ahí pues pueden inducir, a partir de esas situaciones concretas, pueden inducir conceptos generales. Esto lleva a una adquisición autónoma del conocimiento, al desarrollo de competencias para aprender a aprender, para el aprendizaje autónomo, pero digamos con esta metodología pues normalmente no se avanzan los temarios con la misma celeridad con la que se avanzan con la metodología tradicional. Y por eso, aunque estas metodologías inductivas pues llevan décadas utilizándose desde el siglo pasado, pues digamos no se han popularizado mucho en las universidades. En los últimos tiempos, el aula invertida y otros métodos relacionados, denominados métodos híbridos, incorporan la transmisión de información por parte del profesor con el aprendizaje activo por parte de los alumnos.
realmente aquí lo que hacemos es que a los alumnos les planteamos un reto muy sencillo, que es la asimilación inicial de la información y que nos informen de lo que han aprendido y a partir de ese conocimiento sobre cuáles son las dificultades de nuestros alumnos, pues en las clases lo que hacemos es enfocarnos en la resolución de esos problemas que hemos descubierto en la comprensión de nuestros alumnos. Esto permite, además, como ya hemos transmitido la información, pues nos da mucho más tiempo para poder dedicarlo al aprendizaje activo, ¿no? A que los alumnos hagan cosas en clase. Bueno, esto es otra cosa también antigua, la dijo, a ver, lo voy a traducir, porque está en inglés. El profesor exitoso no está ya en una altura bombeando conocimiento a alta presión en receptáculos pasivos. Él es un estudiante con experiencia, ansioso de ayudar a sus compañeros más jóvenes. ¿Quién pudo haber dicho eso? Ahora os voy a dar alguna pistilla. Era inglés, era médico, era Sir, se llamaba William, no... Osler, bueno, esta vez ha habido acierto, Sir William Osler. Aquí le tenemos, pero ya veis que es un señor pues prácticamente de otra época. Precisamente él falleció en la pandemia de gripe de 1919 y ya tenía un concepto, pues, digamos, muy moderno, ¿no? De que ya la cosa no era introducir contenidos en las cabezas de los alumnos, sino que teníamos que aprender a usarle, a ayudarles para que aprendan a usar su cabeza, ¿no? como profesionales. Bien. Bueno, vamos a entrar en un tema aquí importante, que es el del aprendizaje activo. Y bueno, yo aquí prácticamente me quedaría con la idea inicial, ¿no? Que es de Ralph Tyler, que en 1949 ya decía que el aprendizaje tiene lugar a través del comportamiento activo del estudiante. Es lo que él hace, lo que él aprende, no lo que hace el profesor, ¿vale? En esta línea hubo otros autores como Chickering y Ganson, que en los 80 decían que el aprendizaje no era un deporte espectáculo, no era algo para, digamos, verlo desde sentado, desde un sillón, ¿no? Y que el aprendizaje no tiene que ver con el número de horas que los alumnos se sienten en los pupitres, sino más bien con lo que hagan estos alumnos con sus cerebros, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que pensar diseñar las clases para que nuestros alumnos hiciesen cosas, ¿no? Porque de esa manera aprenderán a hacer esas cosas. Otros autores también importantes en el Active Learning y en su traducción en la enseñanza universitaria, que son Bonwell y Eson, ya en 1991 ellos proponían que los estudiantes debían hacer algo más que escuchar, debían leer, debían escribir, debían discutir, debían implicarse en indagación y resolución de problemas si queríamos que aprendieran a hacer estas cosas, a desarrollar estas habilidades. Y era muy importante que estos alumnos les hiciéramos razonar, les hiciéramos analizar, les pidiéramos que realizaran síntesis, que realizaran evaluación de conocimientos. Y de esta manera las estrategias de aprendizaje activo serían aquellas actividades que implican a los alumnos en hacer cosas y en pensar sobre lo que están haciendo. Esta definición es de 1991. ¿Vale? ¿Y en qué sentido era novedoso esto? Estos autores decían que no había que dejar este tipo de actividades para que los alumnos las hicieran fuera de clase, sino que había que aprovechar el tiempo de clase presencial para obligar a los alumnos a hacer estas cosas. Pero esto suponía un conflicto con el uso del tiempo de clase presencial simplemente para que los profesores transmitieran información. Por lo tanto, sintetizando, podemos decir que en sentido estricto el aprendizaje activo se refiere a hacer que los alumnos realicen actividades en el tiempo de clase, ¿vale?
Otras autoras importantes en el aprendizaje activo son Alison King y Marie-Ellen Weimer. Alison King es la autora de un artículo muy famoso y que seguramente habéis oído su título. Se llama From Sage on the Stage to Guide on the Side, ¿no? De sabio en la tarima al guía que se acerca, que está próximo a los alumnos, ¿no? Y realmente lo que esta expresión refleja es el cambio que se produce cuando el profesor pasa a ser no el que cuenta todo a los alumnos, sino el que ayuda a los alumnos a hacer las cosas, ¿no? Por otro lado, otro concepto importante, el de enseñanza centrada en el que aprende, ¿no? Y realmente estas autoras lo que más o menos defendían es que había que cambiar el modelo de relación y de protagonismo en la clase. El protagonismo tenía que pasar de estar centrado en el docente a estar, digamos, a estar repartido con los alumnos. Otro autor importante en el desarrollo de los conceptos de aprendizaje activo es Fink, y este señor lo que decía es que para que el aprendizaje activo sirviera para que se produjeran aprendizajes significativos, había que combinar, digamos, tres elementos. Uno, que los alumnos tuvieran que acceder a la información, a ese contenido instructivo. Dos, que tuvieran que hacer cosas con esas ideas. Y tres, que tuvieran que reflexionar y dialogar sobre lo que estaban aprendiendo, es decir, hacer algo de reflexión metacognitiva, discusión en equipos, trabajo en equipo, feedback por los compañeros y por el profesor. Y esto servía para que las experiencias de aprendizaje que reunían estos ingredientes pues fueran mucho más significativas. Vamos ahora a ver los resultados. Bueno, ya desde los 90 ya se vio, esto es un estudio clásico de Géstenes, en el que se veía, veis aquí los puntos de color morado, son las ganancias de aprendizaje obtenidas mediante aprendizaje activo, y los puntos rojos, cada uno representa el aprendizaje medio obtenido en una clase distinta. Y los puntos rojos serían los que se obtienen con la enseñanza tradicional. Vemos que con la enseñanza tradicional las ganancias de aprendizaje que se obtienen son del 0,23%, es decir, un 25% de lo que les faltaría aprender para que a los alumnos, para que todos sacaran un 10 en el examen final, ¿no? Y que eso, cuando utilizábamos metodologías de aprendizaje activo, pues esa ganancia de aprendizaje se doblaba, pasaba a ser prácticamente el doble. Es decir, que no solo era utilizar aprendizaje activo, no solo era un beneficio marginal, sino que era un beneficio que duplicaba el aprendizaje. Esto hubo otros trabajos, primero trabajos individuales, los que habéis visto el vídeo que he visto esta mañana, que por lo menos 30 habíais visto los vídeos que os habíamos recomendado, pues uno de los vídeos, el que contaba Good, hablaba de un estudio en el cual simplemente añadiendo 15 minutos de aprendizaje activo a cada clase, pues mejoraba el aprendizaje y los resultados académicos de los alumnos. Esta es la otra autora del artículo, que se llama Knight. También otros autores fueron más allá en el sentido de decir, bueno, vamos a dar ventaja al método tradicional, vamos a hacer que el método tradicional lo realice un profesor premiado por ser un excelente profesor, y vamos a hacer que el aprendizaje activo lo haga un postdoctoral sin mucha experiencia de enseñanza, pero al cual se le ha entrenado para el uso de metodologías de aprendizaje activo. Y lo que ocurrió cuando se hizo eso, aquí tenéis en gris clarito la curva de calificaciones que obtuvieron los alumnos del profesor magistral, y aquí tenéis en gris oscuro los resultados que obtuvieron los alumnos del postdoctoral, que veis que fueron muchísimo mejores. Este trabajo además se publicó en la revista Science. Pero el trabajo más importante para establecer, digamos, la superioridad del aprendizaje activo sobre los métodos tradicionales es un metaanálisis que comparó 225 estudios de metodología tradicional,
frente a aprendizaje activo y en el cual lograron pues aumentos en las ganancias de aprendizaje y disminuciones en las tasas de fracaso, una disminución importante. Esto pasó, esa tasa de fracaso pasó se redujo desde por encima de un 30% a ser prácticamente del 20%, es decir, la tasa de fracaso académico en las asignaturas en las que se cambió la metodología se reducía en un tercio, que es importante. Con todos estos resultados, lo que es paradójico es que sigamos haciendo lo mismo, ¿no? Y que sigamos ignorando la evidencia científica, ¿no? Y sigamos haciéndolo de siempre, ¿no? Y esta no parece una manera de actuar profesional. Más bien parece una manera de actuar un poquito ignorando la evidencia publicada en la investigación. Podríamos poner que es que no había las tecnologías para incorporar el aprendizaje activo, pero las tecnologías llegaron y sin embargo, pues lo que tenemos, llegaron los clickers y esto supuso que, por ejemplo, los profesores de Estados Unidos empezaron a utilizar mucho más el aprendizaje activo, pero en España no ocurrió lo mismo, ¿no? Los clickers prácticamente pues no se llegaron a usar, eran caros, eran difíciles de usar. Y solo ahora, cuando ya tenemos los móviles y tenemos las aplicaciones gratuitas, pues parece que se está empezando a popularizar. Yo creo que este episodio que hemos tenido del COVID pues ha hecho que muchos profesores hayan tenido que usar también aplicaciones de estas que hay en digamos, en las herramientas de videoconferencia. Bien, llegamos a la primera pregunta que yo os quería plantear y es esta. Vamos a ver si conseguimos hacer que se vea más grande. Bueno, casi primero la vamos a ver sobre la diapositiva. ¿Por qué pensáis? ¿Por qué pensáis que sí? No, que te la he ampliado, te la vuelvo a su sitio, ¿no? Gracias. Venga, No, te la vuelvo. déjala. Vale. Venga, lo hacemos sobre esto. Venga. ¿Por qué pensáis que no incorporamos esta metodología que ha demostrado ser más eficaz? ¿Porque nos falta tiempo? ¿Porque nos supone un esfuerzo extra? ¿Porque somos, digamos, somos amateurs, los docentes universitarios, y entonces pues nos da igual que nos digan que hay una metodología mejor, seguimos haciendo las cosas como nos parece? ¿O pensáis que es la desmotivación del alumnado o la falta de respaldo institucional cuál pensáis que es la causa de esto más importante? Veo que ya habíais respondido bastante gente, pero veo que ahora estáis respondiendo bastante más. Vamos a ver, bueno, ya llegamos a 100. Bien. Bueno, yo creo que ya tenemos de los 318, yo creo que tenemos una muestra representativa de personas que han respondido, ¿no? Y bueno, parece que la causa más importante es el sobreesfuerzo que nos supone a los profesores. Yo estoy de acuerdo con la mayoría. Creo que esa es la razón. Antes decíamos que la metodología tradicional, si algo tenía, era su comodidad para el profesor, para los alumnos y para la institución. Hay otro aspecto, ¿veis? El segundo aspecto que queda, 17%, sería la limitación del tiempo. Ahí es donde nos va a aportar el Flipped Classroom al mandar la información a los alumnos fuera de clase, nos va a permitir ganar tiempo de clase para incorporar aprendizaje activo. Es decir, el Flipped Classroom nos va a quitar el problema del tiempo, posiblemente nos va a exigir un sobreesfuerzo, eso no nos lo va a quitar, ¿vale? Y bueno, y también es una metodología que al final consigue que más alumnos se motiven para prepararse y para estudiar continuamente sus asignaturas. Casi lo podemos reducir y continuamos con la presentación. ¿Es aquí? Bien.
Entonces, bueno, vamos a continuar. Y bien, hemos comentado que lo que aporta el Flipped Classroom, aparte de ese tiempo que vamos a ganar, pues va a aportar profesores que hacen estudiar más a sus alumnos y eso se va a traducir en más aprendizaje. Además, si esos profesores analizan las respuestas de sus alumnos, van a comprender mejor sus dificultades y las van a poder resolver con actividades y con feedback que incorporen a las clases. También los alumnos van a venir mejor preparados a las clases, con lo cual también van a poder participar mejor. Y de esa manera lo que se pretende conseguir al final es una comunidad de aprendizaje que sea más eficaz, en la que el profesor tenga un papel como más entrenador, facilitador, que ayude al aprendizaje de sus alumnos. Y bueno, posiblemente cuando hablamos de aula invertida pensamos que es algo muy nuevo, que está de moda, que es muy moderno. Y bueno, la verdad es que ahora es cuando se ha hecho popular, pero estas metodologías pues ya empezaron hace 30 años. Y empezaron, aunque ahora se han, digamos, popularizado mucho en niveles escolares, educación secundaria, instituto, incluso educación primaria y un poquito hasta en infantil, pues realmente el origen de estas metodologías históricamente es más universitario. Lo que pasa que luego, bueno, pues tuvo un gran éxito en niveles escolares. Fijaros aquí, esta gráfica lo que representa es el número de citaciones de una serie de metodologías que lo que hacían era fomentar el estudio previo de los alumnos. Tenemos el Just-in-Time Teaching o enseñanza justo a tiempo, que veis que bueno, pues en el último año por encima de 500 publicaciones. El Peer Instruction o enseñanza entre compañeros del famoso Erin Mazur, pues el año pasado 2000 publicaciones en Google Scholar. Y el Team Based Learning, que es el método más popular desde hace, pues prácticamente desde 2008, que adelantó, digamos, al Peer Instruction, pues 3000, casi 3000 publicaciones citan este término en el año 2019. Es decir, estos métodos ahora mismo son muy utilizados, pero fijaros, la flecha roja es el momento en el que se produjo la explosión del Flipped Classroom, cuando el Flipped Classroom se puso de moda, y veis que ya durante una década antes, pues prácticamente desde el año 2000, estas metodologías iban para arriba y cada vez eran más utilizadas. Es cierto que antes del año 2000, pese a que estas metodologías existían desde los años 90, pues eran muy poco utilizadas y posiblemente en esa fase inicial sí que no se popularizaron más porque no existían las tecnologías para, digamos, hacer que fuese más fácil, que no hubiese que hacer un gran sobreesfuerzo para implementar estas metodologías. Entonces vamos a revisar ahora estas tres metodologías y otras dos que aparecieron posteriormente. La primera que vamos a revisar es la del Just-in-Time Teaching o enseñanza justo a tiempo, en cuya idea fundamental es que se produzca una comunicación bidireccional del profesor con los alumnos. El profesor, lo he puesto aquí en un modelo que llamo Pim, Pam, Pum, Go. El PIM sería el profesor envía la información a aprender y las tareas a los alumnos. Los alumnos estudian esa información y realizan las tareas y responden al cuestionario que les ha enviado el profesor. Eso sería el PAN, aquí en rojo. Y después el PUN sería el profesor tiene que analizar esas respuestas de los alumnos, ese feedback que le han dado los alumnos y tiene que, digamos, enfocar la clase en sus necesidades. Y finalmente, esto a lo que va a dar lugar es a una experiencia digamos, de clase interactiva mejorada. Esto, aunque originalmente se desarrolló en contextos semipresenciales, esto lo podemos utilizar también en contextos completamente online, ¿vale? Como nos ha ocurrido ahora con el COVID. La diferencia es que tendríamos la fase inicial
sería una parte, digamos, asincrónica o no sincrónica, y lo importante es que luego haya una parte, la parte, digamos, de interacción entre los alumnos y el profesor, pues aunque sea a distancia, aunque sea por medios virtuales, pero que pueda haber, digamos, una participación de los alumnos. Las herramientas, como ya hemos visto, las herramientas de preguntas que tienen estas, por ejemplo, Adobe Connect o Blackboard Collaborate, pues nos van a permitir el dar protagonismo y el hacer evaluación formativa a nuestros alumnos en las clases. Vamos a verlo un poquito en detalle, pero básicamente hemos dicho el PIN sería transmite el profesor la información a los alumnos. Esto básicamente con un mail y las direcciones de los alumnos ya lo tenemos. Podemos adjuntar materiales instructivos que pueden ser documentos, que pueden ser vídeos. También los podemos linkar, ¿no? Les conviene que les demos instrucciones a los alumnos sobre lo que tienen que hacer. Y lo que es muy importante, si queremos que esta metodología funcione bien, es que también incorporemos un link a un cuestionario que recopile las respuestas de nuestros alumnos, porque esto nos va a permitir saber qué alumnos lo han hecho y premiarles, y eso va a reforzar esos comportamientos. Esto ya veremos que es muy importante. Lo siguiente es que los alumnos nos respondan, ¿vale? Por medio de esos cuestionarios que hemos mencionado. Esos cuestionarios nos van a servir para estimular el estudio de nuestros alumnos, para comprobar y evaluar el estudio preparatorio que han realizado estos alumnos, para detectar reacciones y necesidades que son más frecuentes en los alumnos. Y eso nos va a permitir luego enfocarnos en sus necesidades. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cuestionario, pero lo vamos a ver mejor en otra diapositiva en un tamaño de letra más grande, donde comentaré algunas de las preguntas. ¿Vale? Entonces, es muy importante, si queremos hacer aula inversa, aprender a utilizar estas aplicaciones que hacen cuestionarios online. Esto se puede hacer, ya veremos luego, hay varias opciones metodológicas. Normalmente los Learning Management Systems, el Moodle, el Blackboard, tienen alguna herramienta para esto, pero también hay herramientas de Office y de Google que nos permiten hacer esto. Finalmente, los alumnos nos van a devolver respuestas y lo que tenemos que ser capaces es de, en un tiempo muy rápido, a lo mejor pues en una hora, ser capaces de extraer conclusiones de las respuestas de los alumnos que nos ayuden a mejorar la clase, ¿no? Y de esa manera podamos incorporar a nuestra clase pues el conocimiento de qué dudas tienen nuestros alumnos, cuáles son los conceptos que les cuesta más comprender, y entonces podemos incorporar actividades que están orientadas a que esos conceptos se esclarezcan. También podemos incorporar actividades de evaluación formativa, practicar resolución de casos, introducir problemas, viñetas experimentales, y a esto nos va a ayudar mucho el utilizar apps de respuesta en tiempo real, como Socrative y Mentimeter, que supongo que la mayoría tendréis experiencia, por lo menos con Kahoot, ¿no? que es la más popular, pero hay otras, ¿no? Es decir, en todo este proceso ha habido avances tecnológicos claves. Hemos dicho que los cuestionarios online permiten esta comunicación bidireccional con los alumnos antes de entrar a la clase. Hemos visto que tenemos varias opciones tecnológicas. Esto en función de la institución en la que trabajemos, pues a lo mejor debemos seleccionar una u otra. Y luego otro avance tecnológico muy importante para, digamos, la clase presencial es las herramientas que permiten que los alumnos respondan en tiempo real. Incluso si nos vamos al entorno online, digamos, las aplicaciones de videoconferencia tienen también aplicaciones como esta que hemos usado en Adobe Connect o los sondeos que existen en Blackboard Collaborate. Aquí tenemos un ejemplo de cuestionario y veis que, bueno, tiene pues una serie de preguntas que nos dan información importante.
los apellidos y el nombre de los alumnos para identificar a los que lo han hecho y poder asignarles una bonificación. Les preguntamos sobre qué ideas les parecen más interesantes, qué se podría profundizar en clase, un resumen del tema, qué parte es la más oscura o difícil de comprender, qué pregunta les gustaría que les respondiésemos, qué duda urgente tienen, qué parte del tema comprenden bien y no necesitan que les expliquen, qué han comprendido al ver los vídeos, cuál les ha gustado más, y esto, bueno, pues nos da información pues de qué vídeos son los que son más, digamos, más efectivos con nuestros alumnos. También les podemos pedir que nos den sugerencias sobre qué podría mejorarse en los materiales instructivos para que se entiendan mejor, y también les podemos incluso pedir que se autoevalúen y autocalifiquen su nivel de comprensión del tema tras el estudio. Y finalmente también es importante preguntarles sobre cuánto tiempo han dedicado a la preparación. Esto no hace falta hacerlo antes de cada clase. Esto con que lo hagamos al inicio, antes de la primera clase de cada tema, que puede ser un tema que dure una semana o que dure 2 semanas, esto es suficiente. Claro, imaginaros, con esas 10-11 preguntas, lo que nos va a salir es una matriz que va a tener 10-11 columnas y tantas filas como alumnos tengamos, es decir, una matriz bastante grande. Entonces, cuando uno analiza respuestas, lo que tiene que hacer es irse a las respuestas, digamos, más interesantes, pues, por ejemplo, a lo que los alumnos no comprenden o a las dudas urgentes que tienen. Y esa columna, digamos, te la llevas a un Excel y yo lo que recomiendo es esa columna la ensanchamos para poderla leer bien y luego vamos leyendo las dudas de nuestros alumnos o las cosas que dicen que no entienden y las vamos etiquetando. ¿Para qué sirve etiquetar? Sirve para agrupar, digamos, dudas o cosas que no se comprenden que son similares. ¿Eso que nos va a permitir luego? Pues si tenemos etiquetas, no sé si sabéis, con Excel se puede ordenar la matriz alfabéticamente por las etiquetas que tengan, las ordenamos y de esa manera pues juntamos todas aquellas dudas que nos hayan planteado los alumnos respecto a un determinado tema. Esto nos permite trabajar con ellas de una manera más ordenada, ver si se repiten. Por ejemplo, aquí veis que 28 alumnos tenían problemas con un concepto, mientras que con otros conceptos pues eran números de alumnos mucho más bajos los que tenían problemas. Y bueno, de esta manera, pues podemos tener una idea de, digamos, de nuestro ranking de dudas de los alumnos. Otra manera de trabajar con las dudas, sobre todo con las dudas urgentes, es una metodología que desarrollamos nosotros y que se llama Flipping Colors y que básicamente lo que hacemos es, en lugar de clasificar temáticamente las dudas, lo que vamos a hacer es clasificarlas en función de la utilidad que pueden tener para la clase. Unas dudas las decidimos que las vamos a explicar nosotros, otras las marcamos en amarillo si vemos que necesitamos indagarlas para saber una respuesta, otras las podemos utilizar para que sean unos alumnos los que las expliquen a otras dudas nos pueden servir para detectar conceptos erróneos que deben aclararse, otras se les puede decir a los alumnos que pueden ser buenas preguntas de examen y esto atraerá su interés hacia el estudio de estas dudas, otras pueden servir para plantear discusiones o debates en clase o en los foros y finalmente también algunas de estas dudas pues pueden servir de inicio para actividades de indagación. Bueno, pues ya hemos acabado la primera metodología, que era el Just in Time Teaching. Pasamos a otra que es el PPOLA, que es un acrónimo, viene preparación y estudio previo por evaluación online automática. Esto lo empezamos a usar hace 10 años y básicamente la idea es enviar materiales instructivos y ponerles en la plataforma a los alumnos un quiz de preguntas de elección entre múltiples respuestas y para que nos respondan.
La ventaja que tiene esto es que la corrección de las preguntas es automática. Incluso Google Forms nos ofrece una estadística automática de las respuestas a cada pregunta. El problema que esto da es que si damos feedback inmediato a los alumnos sobre cuáles son las respuestas correctas, pues ahora con las tecnologías actuales, pues los alumnos se las pueden whatsappear y entonces observamos que los últimos las aciertan todas, ¿no? Entonces, por esto es conveniente retener el feedback hasta el fin de plazo de respuesta, es decir, no dar feedback inmediatamente. Aunque esto, bueno, no evita todas las trampas posibles. También es interesante activar la opción para barajar el orden de las preguntas, desactivar la opción para retroceder en la prueba recontestar. Y bueno, pese a todo puede haber picarescas. Hay otra opción que es puntuar por contestar, no por acertar. Y en ese caso quitamos el incentivo para hacer trampas. Y de esa manera esta evaluación formativa sí que nos da una medida más precisa y más real de lo que realmente los alumnos han comprendido o no han comprendido, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con esto? Bueno, pues si hemos puesto, imaginemos un grupo de 10 preguntas y pues podemos escoger aquellas 4 que más hayan o 5 que más hayan fallado y podemos trabajarlas, discutirlas en clase, ¿no? Otra posibilidad, otra alternativa para evitar esta picaresca estudiantil es, en lugar de hacer estas preguntas online antes de la clase, el sacarlas, digamos, en el tiempo, en el tiempo real, en clase, o incluso, si es por medio de una videoconferencia, pues plantear las preguntas en la videoconferencia. Esto ahora hay aplicaciones que nos permiten de una manera ágil, pues pasar pasar, por ejemplo, de un PowerPoint a introducir una serie de preguntas o realizar actividades. Bueno, con esto ya hemos acabado la segunda, pasamos a la tercera, el Team-Based Learning, aprendizaje basado en equipos, de Michelsen. Esto ya, este señor, que es un señor de empresariales, profesor de empresariales de Estados Unidos, ya en los 70 ya empezó a hacer esto y en los 90, digamos, ya lo acabó de desarrollar, cuando le pidieron que, digamos, que diera clases a cursos pues con un número de alumnos más grande, y él utilizaba una metodología de mucha actividad de los alumnos, de trabajo en equipo, y entonces tuvo que adaptarlo para poderlo hacer con mayor número de alumnos. ¿Y en qué se basa esta metodología? Bueno, pues se basa en que a los alumnos les decimos, vamos a empezar el tema con un examen. Con lo cual, el acto reflejo de los alumnos es estudiar esos materiales que les enviamos antes de la primera clase. Pero es que en esa primera clase lo que hacen primero es un test individual cortito de 8 a 10 preguntas, individual primero y después en equipo. ¿Vale? Se hace una discusión sobre cuáles son las respuestas correctas y por qué, y eso nos permite que pues prácticamente en la primera hora de clase resulta que los alumnos ya han aprendido y han sido evaluados de los conceptos básicos. Tenemos el resto de las clases del tema para hacer otro tipo de actividades en esta metodología, por eso tiene el nombre Team-Based Learning. Lo que se hace es plantearles casos y problemas a los alumnos o proyectos para que trabajen en equipo y los resuelvan. Por tanto, es una metodología que hace que primero los alumnos estudien y después les va a poner estos tests. ¿Veis? Este test es curiosísimo, se parece a los rascas de la 11 y ves que, claro, si sabes cuál es la correcta a la primera, solo marcas una. Si te sale un asterisco, es la correcta. Si la primera fallas, ya vas a tener 2 rascaos y entonces eso vale distinto, ¿no? Bueno, os quiero decir que esto es una metodología que prácticamente en los años 90 pues ya estaba disponible. Ahora lo podemos hacer con móviles. Y os decía que la gran eficacia de esta metodología es que estimula mucho a estudiar a los alumnos. En la primera hora hemos hecho evaluación y hemos hecho discusión y
y lo que significa es que en 60 minutos de clase pues los alumnos han aprendido mucho y han sido evaluados, ¿no? Y a partir de ese punto pues ya pasamos a la segunda fase del tema, en la cual empiezan a trabajar en equipos, en proyectos de profundización y de transferencia. Esto sería lo que se denomina la segunda parte, ¿no?, del Team-Based Learning, ¿no? La primera parte sería la de evaluación formativa, la segunda parte sería la de las actividades de aplicación. Se ponen las mismas actividades de aplicación a todos los equipos para que las trabajen en clase y luego tienen que generar una respuesta y informar a la clase en general al mismo tiempo de modo oral. Y bueno, otro aspecto importante es cómo se califica. En esta metodología, la mitad de la nota se la pone el profesor al equipo, un 40% se la pone el profesor a cada alumno y un 10% se la van a poner los compañeros del equipo a cada alumno, ¿no? Y de esta manera, pues también es una manera de estimularles a aportar al equipo. Por si alguno está interesado en los sistemas estos de rasca, los venden esta empresa Epstein en Estados Unidos y bueno, y se pueden encargar y podemos hacerlo de esta manera, aunque también lo podemos hacer ahora mismo con aplicaciones, por ejemplo, tipo Kahoot o tipo Socrates, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esta metodología? Pues conseguimos que los alumnos estudien antes de empezar los temas, conseguimos que los equipos los alumnos trabajen en equipos y esos equipos lleguen a tener un alto rendimiento porque esos equipos se mantienen estables durante todo el tiempo de la asignatura y las percepciones de los estudiantes son positivas. Se han realizado estudios comparando las percepciones de los estudiantes entre este Team-Based Learning frente a la metodología tradicional y frente a la metodología de por ejemplo, de aprendizaje basado en problemas, y los alumnos están claramente a favor del Team-Based Learning. Y eso ha hecho que esta metodología se haya popularizado mucho en la enseñanza de las disciplinas sanitarias. Y bueno, esto que os he contado sería la manera ortodoxa de hacerlo. Hay maneras más heterodoxas de hacer TBL. Nosotros, pues, por ejemplo, en grupos muy grandes, pues lo utilizamos para hacer sesiones de evaluación formativa en la que los alumnos primero responden a un test individualmente y después responden en equipo. Y para simplificar el proceso, digamos, de bonificación, pues lo que hacemos es que premiamos a los equipos que sacan los mejores resultados. Y otra manera de hacer esto es con aplicaciones tipo Socrates o Mentimeter, pues podemos introducir al final de cada clase 4 o 5 preguntas para que los alumnos las contesten y se discutan rápidamente al final de la clase o al principio de la siguiente clase. Y bueno, el Team-Based Learning ha tenido mucho éxito y esto ha hecho que, bueno, pues que se han publicado muchos libros en los últimos tiempos, algunos, ya os decía, sobre ciencias de la salud, pero también los hay, por ejemplo, sobre ciencias sociales y humanidades, donde se está aplicando bastante estas metodologías. Y bueno, hemos acabado con el Team-Based Learning, pasamos al Peer Instruction, que esta metodología tal vez es la más conocida, aunque ya habéis visto que ahora tiene más popularidad el Team-Based Learning. Esta metodología se empezó a usar antes de que existieran clickers y que existieran móviles, porque los alumnos respondían con estas tarjetas y el profesor ve las tarjetas y entonces les dice a los alumnos, a ver, buscar un compañero próximo que haya escogido una opción distinta a la vuestra y les pones a discutir entre sí. Y de esta manera se produce el aprendizaje entre compañeros. Bueno, esta es la evolución que hemos tenido en cuanto a los medios. En algunos originalmente probamos con los clickers, luego utilizamos las flashcards o tarjetas, que veis que, bueno, pues según fue avanzando la crisis, pues pasamos de la tinta en color a la tinta blanco-negro, incluso a tener que dibujársela. Luego vinieron los móviles, ¿no?, los smartphones,
y las aplicaciones como Kahoot, Socrative, Mentimeter. Y finalmente, con la pandemia del SARS, pues hemos tenido que utilizar la aplicación de sondeos del Blackboard, que es la que utilizamos en nuestra universidad, pues para poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Y bueno, básicamente en esta metodología se les pide a los alumnos que se preparen y en la clase lo que se hace es ir planteando preguntas conceptuales, que son preguntas que no se responden de memoria, sino que suponen que los alumnos tienen que resolver un problema. Como os decía, lo que se establecen luego son discusiones entre parejas de alumnos que han escogido opciones distintas y tras la discusión se vuelve a responder. Y el profesor pregunta a los alumnos que han cambiado de opinión sobre qué es lo que les ha hecho cambiar de opinión. Y de esta manera, pues vamos discutiendo y aclarando dudas. Lo ideal es que las preguntas pues tengan un grado de dificultad pues como que para que las acierten más o menos la mitad de los alumnos. Esto es difícil. Suele ocurrir que haces una pregunta y a lo mejor si es más difícil o menos alumnos comprenden ese concepto, pues solo te la acertan a lo mejor un 10 o un 20% de los alumnos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí podemos hacer varias cosas, ¿no? Podemos pedir a algunos de los alumnos que han acertado que justifiquen su respuesta y volver a poner varias preguntas sobre este mismo tema hasta que vayamos viendo que el porcentaje de alumnos que aciertan, digamos, va aumentando. Una vez que tenemos un porcentaje como de la mitad, pues los podemos poner a discutir entre parejas y finalmente cuando ya un tema ya lo tienen dominado y comprendido los alumnos, pues les podemos y que aciertan a lo mejor el 80 o el 90%, pues le podemos pedir a cualquiera de los que han acertado que justifiquen su respuesta en voz alta y pasamos a otra cosa. El problema que tiene esta metodología, luego lo veremos, es que hay que tener unos bancos de preguntas de opción múltiple. Fijaros, aquí tenemos un ejemplo de pregunta que posiblemente los que habéis visto el vídeo de Erin Mazur, pues podríais responder porque la mencionaba en el vídeo, ¿no? Y esta pregunta decía, un camión pesado y un utilitario chocan de frente. Durante la colisión, la fuerza ejercida por el camión sobre el coche es, la opción A sería que mayor que la fuerza que ejerce el coche sobre el camión, la opción B que iguales y la opción C sería que el camión ejerce una fuerza menor que la que ejerce el coche sobre el camión. Habría una opción D que sería que no se ejerce ninguna fuerza en el choque, simplemente están en el mismo camino y podríamos poner opciones adicionales, ¿no? Sí, que deberíamos haber estudiado los materiales, que no nos sirve ninguna de las opciones por si hay algún alumno que piensa fuera de la caja. Entonces, con estas preguntas conceptuales, el problema es que están diseñadas para que, digamos, la gente si piensa intuitivamente, es decir, si no aplican los principios de la asignatura, se equivoquen. Normalmente, por ejemplo, lo que suele ocurrir con esta pregunta es que la gente se imagina el coche hecho polvo y el camión se abolla un poco y entonces piensan que el camión ha hecho una fuerza mayor sobre el coche. Y entonces casi todo el mundo escoge la A. Sin embargo, si uno aplica y dice, se para y dice, a ver, ¿de qué me están hablando? ¿Cuál es la abstracción de esto? Esto es una abstracción de dos objetos que chocan, ¿no? Y se ejercen fuerzas entre sí. ¿Y qué ley física aplica en esa situación? Y entonces se le puede a uno ocurrir que es la ley de la acción y reacción. Y entonces si aplica ese principio, pues nos daremos cuenta de que la opción correcta no es la A, sino es la B, ¿vale? Y entonces este es el proceso que hay que realizar cuando nos encontramos una pregunta de estas. Ahora os voy a plantear una pregunta de ejemplo y la siguiente diapositiva, irla mirando. Es una placa metálica rectangular con un orificio circular en su interior. Si esta placa la calentamos de una manera uniforme, ¿qué le ocurrirá al diámetro del orificio? ¿Permanecerá, aumentará, permanecerá igual o disminuirá el diámetro? Tenéis que pensar qué es lo que ocurrirá
y vamos a ampliar la imagen y podéis contestar. Bueno, parece que está la cosa bastante equilibrada, ¿no? Podéis ir contestando. Bueno, ya tenemos, yo creo que tenemos ya 180 respuestas de 326 asistentes, pues yo creo que estamos ya bastante bien, ¿no? Y veo que más o menos, aunque está pasando el tiempo, veo que más o menos hay un tercio de personas que piensan que aumenta, hay un tercio de personas que piensan que permanece igual y un tercio de personas que disminuye, algunos menos, ¿vale? Bien, esto en un peer instruction, pues yo os pondría, claro, esto presencialmente es fácil poner a discutir a unas personas con otras, pero en un entorno online es más difícil, ¿no? Tendríamos que hacer, nuestra aplicación nos tendría que permitir identificar a alumnos que han escogido distintas cosas y ponerlos en grupos de discusión, ¿vale? Como además vamos con el tiempo justito, no vamos a hacer otra posibilidad sería que hiciéramos una discusión general en el chat y dijéramos, ¿y por qué aumenta? O ¿por qué los que pensáis que permanece igual, por qué pensáis que permanece igual? En este caso, claramente, el principio implicado en esta situación es el de la dilatación, ¿no? Cuando tú calientas un sólido, y depende de la naturaleza del sólido, pero si son metálicos, pues se dilatan bastante, pues lo que va a hacer es aumenta el tamaño de ese sólido, pero ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque aumentan las distancias entre los átomos. Con lo cual, este caso que teníamos de la placa, este caso, pues va a aumentar la distancia de los átomos. Y la placa se va a hacer más grande y se va a hacer más alta y más larga. Pero también en el interior los átomos se van a alejar entre sí, ¿vale? Por efecto de la dilatación, porque la dilatación es eso, que los átomos necesitan más espacio para moverse y se separan más. Yo este ejemplo suelo poner el ejemplo de la sardana. ¿Qué ocurre en la sardana cuando la gente estira los brazos? Pues el círculo se hace más grande, ¿no? Con lo cual, en este caso, si aplicamos un concepto atómico de la dilatación, pues podremos llegar a saber que la correcta es que el diámetro aumenta. Sin embargo, ya habéis visto que dos terceras partes de vosotros creíais que lo correcto eran otras opciones. Bueno, claro, esto es en física, ¿no? La cuestión es cómo podemos hacer esto en otras asignaturas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer preguntas conceptuales que sirvan para evidenciar comprensión? Pues tienen que ser preguntas que no se puedan responder de memoria. Tenemos que poner un contexto, una situación en la que el alumno que comprenda qué principio se debe aplicar y sepa cómo aplicarlo, acierte. Y los que no, fallen. Este es el principio de las preguntas conceptuales. Y esto es lo que tenemos que ser capaces de crear cada uno para nuestra asignatura, es decir, cuestiones en las cuales solo acierten no los alumnos que se sepan la respuesta de memoria, sino los alumnos que sean capaces de resolver esa situación problemática. Bueno, aquí tenemos los resultados de Mazur en una serie de años. Esto es la ganancia de aprendizaje que tenía con metodología tradicional de aprendizaje de la física. Esto fue, en gris tenemos lo que aprendían con peer instruction, que veis que prácticamente duplicaron las ganancias de aprendizaje. Y finalmente, en negro, tenemos cuando se le ocurrió combinar el peer instruction con el just-in-time teaching, la primera metodología de la que os hablé antes. Y bueno, y de esa manera Mazur consiguió pues que partiendo de unas ganancias de aprendizaje pues del 25%, pues llegar prácticamente a triplicarlas. Es decir, con estas metodologías, pues los alumnos comprenden desde luego bastante mejor la física. Pero es que además estas metodologías que hemos mencionado, el Just-in-Time Teaching, el Peer Instruction, el Team-Based Learning,
pueden combinarse entre sí. Las podemos combinar en la misma asignatura. Básicamente lo que vamos a hacer es enviar los materiales para que estudien. Les ponemos un límite un par de días antes del inicio para que respondan a los cuestionarios para que podamos nosotros examinar sus respuestas. Luego vamos a tener que en el primer día de clase pues aplicamos ese rediseño de la clase, reconocemos a los alumnos que han hecho el trabajo, damos feedback sobre las dudas que tienen los alumnos y en las clases posteriores pues podemos utilizar preguntas de tipo MCQ, ya sea en base, digamos, como en el Team-Based Learning, es decir, una serie de ellas seguidas, o irlas, digamos, planteando en clase de manera intercalada con explicaciones y con discusiones, ¿no? Ese sería. Es decir, todas estas cosas las podemos combinar y de esa manera pues evitamos que todo se convierta en un rollo y en una rutina. Bien, la última metodología de las que nos queda hablar es lo que se llama el aula inversa para la maestría, que esto el autor que lo propuso es Jonathan Berman. Y bueno, básicamente lo que se hace es pedir también que los alumnos utilicen documentos, podcasts, microvídeos o píldoras de vídeo para aprender inicialmente. Luego se les plantean unas actividades prácticas pero muy sencillas y posteriormente se hace una fase de profundización. Es una estrategia que realmente es parecida al Team-Based Learning. Lo que pasa que la peculiaridad del Mastery Learning es que cada alumno puede elegir el momento en el que va a ser evaluado, pero se le va a exigir un nivel alto, se le va a exigir acertar un 80% para aprobar. Y si no lo alcanza, pues en función de las cosas que haya fallado, se le va a aplicar un procedimiento, digamos, de remediación, ¿no? Se le va a ayudar en aquellas cosas en las que no ha mostrado suficiente rendimiento. Esta metodología se usa mucho ahora mismo en enseñanza online de calidad, ¿no? Pero en enseñanza universitaria, por lo menos a nivel de grado, es complicado. Su ventaja es que los alumnos pueden aprender mucho, pero exige que haya un trato individualizado, ¿no? Exige que haya una evaluación individualizada, exige que haya una remediación individualizada. Esto a lo mejor en niveles escolares se puede hacer, pero en clases universitarias masificadas es imposible. Yo a nivel universitario lo he hecho en cursos de máster, ¿eh? Y esto, bueno, y me ha funcionado muy bien. Pero ya os digo, siempre que tengamos un grupo de alumnos muy pequeño y que tengamos un calendario muy flexible. No, si tenemos un calendario rígido, pues no podemos dejar que cada alumno pues se evalúe cuando le parezca, porque eso pues supone que muchos alumnos pues no van a llegar al final del programa, ¿no? Bien, comentaba aquí un poquito en la siguiente diapositiva mi experiencia con esto, que no lo he usado en asignaturas de grado, pero sí en másteres online con pocos alumnos y con muy buen rendimiento, porque eso me ha permitido que alumnos que en un sistema rígido habrían suspendido, pues han podido, aunque fueran más retrasados, han podido apretar al final. Se les ha dado un tratamiento individualizado, una remediación, unos plazos extra para volver a entregar a lo mejor trabajos y proyectos, pero claro, eso requiere que el calendario de evaluación del curso no sea rígido, ¿no? Y bueno, y esto sabemos que, bueno, que salvo con escasas excepciones, pues no suele ser la norma, ¿no? Bueno, pues todas estas metodologías de las que hemos hablado comparten una serie de cosas en común. Comparten que se envía la información por medios electrónicos a los alumnos y hay que motivar a los alumnos para que la estudien. Porque si nosotros enviamos la información pero los alumnos no estudian, no sirve de nada. Una de las maneras de estimularles es realizar una evaluación formativa en la primera clase del tema, como hace el Team-Based Learning o el Peer Instruction, o incluso antes, como hace el Just-in-Time Teaching o el PPOLA, ¿vale? Estas metodologías potencian tanto la motivación intrínseca de los alumnos como la motivación extrínseca, si somos capaces de gamificar un poco
pues estas actividades de evaluación formativa y les damos a los alumnos a los alumnos que hacen las cosas que tienen que hacer, pues les damos pequeñas recompensas, ¿no?, a cambio de esas acciones. Y estas metodologías, el truco que tienen es adelantar la evaluación formativa, ¿vale? En lugar de ser una evaluación que está al final, es una evaluación que se lleva más cerca del principio, porque de esa manera va a ser mucho más estimuladora del trabajo de los alumnos desde el principio. Y en cuanto a lo que caracteriza a cada uno de los métodos, pues el Just in Time Teaching lo que tiene es un cuestionario que está hecho con preguntas reflexivas, es decir, que cada alumno tiene que pensar lo que responde. La ventaja de esto es que no hay respuestas correctas y tampoco se pueden copiar los alumnos unos de otros porque las respuestas son idiosincráticas. Esto sería una especie de sistema antiplagio natural. El resto de los métodos, al utilizar preguntas de opción múltiple, pues van a tener problemas de, pues de trivialización y de que los alumnos pues puedan hacer trampas, ¿no? En el caso del PPOLA eso es más importante porque al ser online pues pueden hacer más trampas. En el Team-Based Learning, en el Peer Instruction, como se hacen en clase y en el Mastering Learning, pues se controla más ese aspecto. Y bueno, esto sería las metodologías que hemos visto, ordenadas un poco en función de su dificultad para el profesor, sobre todo en cuanto a la cantidad de preguntas MCQ o de opción múltiple que tiene que preparar. Pero esto sería la dificultad si pretendemos hacer toda una asignatura de una determinada manera. Yo lo que nosotros hacemos y os recomiendo es utilizar el método más sencillo, el Just in Time Teaching, pero incorporando de vez en cuando incorporando ejercicios, actividades en clase, incorporando actividades de Team-Based Learning, incorporando preguntas sueltas en las clases para que los alumnos las respondan. Y bueno, y después de ver todas estas metodologías que fueron un poco los orígenes del aula inversa, vamos a mencionar algunas cosillas. Realmente cuando surgió el Flipped Classroom hubo varios autores que de una manera un poco, unos ignoraban el trabajo de otras, pues desarrollaron metodologías muy parecidas. Por ejemplo, Baker desarrolló una metodología que se llama Classroom Flip. Glenn Platt desarrolló otra metodología que se llama Inverted Classroom. Jonathan Berman desarrolló una metodología que se llamaba Reversed Classroom y finalmente el primer autor que realmente utilizó la palabra Flipped Classroom en el sentido moderno fue Jeremy Strayer, que en 2007 en su tesis, pese a que él normalmente hablaba de Classroom Flip, en su tesis 3 veces utiliza el término Flipped Classroom y entonces pues fue aquí uno de los primeros que lo utilizaron. Mientras tanto, estas metodologías de fomento del estudio previo que empezaban a funcionar en las universidades, pues en secundaria y en instituto pues fracasaban estrepitosamente porque tú pedías a los alumnos que leyesen documentos y eso no les atraía. Y entonces a unos profesores de instituto de Estados Unidos, Aaron Sands y Jonathan Berman, se les ocurrió el transmitirles la información en formatos que les gustaran más a los alumnos, en utilizar podcasts, en utilizar luego vídeos y esto fue un gran éxito. También fue un gran éxito porque se empezaron a crear repositorios online en YouTube y en Khan Academy y empezó a haber la posibilidad de buscar y de colgar vídeos y esto hizo que lo que antes era una cosa pues en la que prácticamente un profesor se tenía que crear sus vídeos, pues a partir de este momento pues podía uno utilizar los vídeos creados por otros profesores. Y esto hizo que durante el trienio 2012, fijaros en 2012 el número de citas de Flipped Classroom era muy bajito, pero entre 2011, 12, 13 y 14 cada año se duplicaba el número de citas en Google Scholar. Luego ha seguido creciendo y sigue creciendo, pero ya se va moderando. Y veis cómo distintas variantes, el Flipped Learning, el Inverted Learning, Flip Teaching, Classroom Flip,
Reversing Classroom, pues bueno, digamos se usa mucho menos en literatura. El término que se usa como término general para referirnos al aula invertida, pues es el Flipped Classroom, ¿no? Que el año pasado pues ha estado casi en 11.000 citas. Y bueno, y esto provocó que desde Estados Unidos esto se extendiera a Canadá, se extendiera a Europa, se extendiera a regiones, a países occidentales del Asia-Pacífico, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Taiwán, incluso China. Hay muchos trabajos ahora de China, incluso ahora Oriente Medio. Y bueno, y esto llegó incluso a España, ¿no? Y en España está pues de una manera muy desigual. Estos son el ranking que tenemos de profesores que utilizan Flipped Classroom en enseñanzas universitarias y ves que está dominado por las tres comunidades, Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, y luego en las demás, pues bueno, hay más. Si entre vosotros, entre el público, hay flippers que no estáis registrados en el registro de flippers españoles, aunque no seáis de nivel universitario, es igual, registramos profesores de otros niveles educativos escolares, pues cuando os den el PowerPoint de esto o el PDF, pues aquí tenéis el link para que os podáis apuntar. Y bueno, y a partir de aquí, bueno, pues hubo un desarrollo que os comento, que es a partir del Flipped Classroom, pues se desarrolló lo que se llama el Flipped Learning, que sería como una evolución a mejor desde el Flipped Classroom, sería como digamos un Flipped Classroom de alta gama, ¿no? Esto fue una idea de Jonathan Berman, que publicó un libro en 2015, y en ese año también me pidieron a mí, Miguel Zabalza me pidió que escribiera un libro sobre esto, que al final tardé un par de años en escribir, pero al final se publicó y se titula Flipped Learning, es el que os ha mostrado antes Manuel, y aplicar el modelo de aprendizaje inverso. Y por tanto, para que os quede una cosa clara, pues sería como una especie, como si el Flipped Classroom es el Toyota, pues el Flipped Learning sería el Lexus, ¿no? En la metodología, digamos, de alta gama. Otra diferencia importante es estas metodologías se pueden implementar en educación escolar y en educación universitaria. Normalmente hay algunas diferencias. Los materiales instructivos en educación escolar son predominantemente píldoras de vídeo y PowerPoints narrados. A veces se puede utilizar algo de libro de texto, fragmentos de texto, mientras que en educación superior hay mucha más libertad, ¿no? Porque los alumnos son mucho más capaces de procesar información que no solo sean píldoras de vídeo. Otra diferencia es que a nivel escolar se dedica casi todo el tiempo de clase a hacer ejercicios. Esto en la universidad pues depende de lo que decida el profesor, ¿no? Intercala actividad y mini explicaciones en función de la mezcla que le parezca óptima a cada profesor en cada asignatura. La evaluación formativa a nivel escolar se suele hacer con tablets porque en muchos colegios los móviles están prohibidos y se suele utilizar mucho Kahoot, y en las universidades pues se suele utilizar los móviles porque todos los alumnos prácticamente tienen móviles y no están prohibidos, salvo en algunos sitios, y se utilizan pues otras aplicaciones, Kahoot, sobre todo Socrative y Mentimeter. Y finalmente, en el caso de también el feedback, que es otra diferencia, a nivel escolar, como las clases son más pequeñas, pues el profesor puede ir entre los pupitres y dar feedback a alumnos individuales o a pequeños equipos, mientras que en las clases universitarias, que son números mayores de alumnos, pues normalmente hay que colectivizar ese feedback. Y bueno, otro paso importante ha sido el que han dado en la Clintondale High School, que es una high school de Estados Unidos. Este es su director, Greg Green, que sale en uno de los vídeos que habéis visto unos cuantos de vosotros. Y básicamente la idea es, bueno, si hacer Flipped Classroom en una asignatura funciona, mejora el aprendizaje, ¿por qué no hacemos en toda la escuela? Esto lo hicieron, era un instituto que obtenía unos resultados muy pobres, lo iban a cerrar,
aplicaron el Flipped Classroom en todas las asignaturas del instituto y bueno, consiguieron unas mejoras espectaculares que os contaron en el vídeo. Y bueno, vamos al último punto, que sería cómo incorporar el aula invertida en educación superior. Lo primero que tenemos que conseguir no solo es enviar la información a los alumnos, sino que tenemos que conseguir que los alumnos interaccionen con esa información, vean esos vídeos, lean lo que les pidamos que lean, y para eso no basta con ponerles la información en la nube y decirles, va, vete y cógelo, ¿no? Tenemos que ser los profesores, tenemos que ser proactivos, tenemos que enviarles los materiales, tenemos que darles indicaciones precisas sobre lo que deben hacer y también es muy importante que creemos alguna herramienta que sirva para evaluar si lo han hecho, si han comprendido esos materiales, se han interaccionado esos materiales. Y ahí es muy importante los cuestionarios, ¿no? Que os decía que nos van a permitir el recoger esa información. Si queremos que nuestros alumnos interaccionen con esa información, tenemos que motivarles, ¿vale? Una motivación, en este caso extrínseca, sería que por realizar ese estudio preparatorio se asigna una parte de la calificación en la asignatura. Nosotros en nuestras asignaturas les asignamos un 10% de la calificación a nuestros alumnos. Otra cosa importante, aunque es un intangible, es que se dé el reconocimiento público. Si nosotros cuando empezamos un tema ponemos una diapositiva al Hall of Fame, ¿no? Con aquellos alumnos que han respondido a los cuestionarios, si comentamos las preguntas interesantes que nos han hecho nuestros alumnos y comentamos elogiosamente sobre esos alumnos que les han hecho, pues les estaremos reforzando positivamente para hacerlo. También otra cosa que podemos hacer es darles poder de decisión, ¿no? El Just in Time Teaching hace eso a cambio de su trabajo. Los alumnos nos dicen qué cosas les interesan, qué cosas que no comprenden y a partir de ahí los profesores decidimos introducir ejemplos, materiales aclaratorios, actividades y explicaciones enfocadas en esas dudas que nos han planteado. También podemos darles, como comenté antes, respuestas a esas preguntas que nos han planteado, actividades enfocadas en lo que nos han pedido nuestros alumnos y luego también es importante utilizar el efecto Pygmalion, ¿no? De autocumplimiento de expectativas. Nosotros lo que hacemos es, en la presentación de la asignatura, les mostramos que, bueno, que los alumnos que sistemáticamente obtienen los mejores resultados son los que realizan el estudio preparatorio y son los que más participan en clase. Y eso les transmitimos desde el principio el mensaje de que la manera de tener el máximo éxito en estas asignaturas pues va a ser precisamente esa, ¿no? El realizar, digamos, el seguir las indicaciones de los profesores. Decía que era muy importante el que recojamos las respuestas de nuestros alumnos. Esto es algo indispensable, ¿vale? Porque si no, pues ¿qué va a ocurrir? Pues que si no diferenciamos entre los que hacen y los que no, pues al final no van a tener un motivo extra los que hacen las cosas bien, ¿no? Y bueno, a esto nos ayudan dos tipos de herramientas, los cuestionarios online que podemos hacer con Google Forms, con Office 365 o con Moodle o Blackboard, lo que tengamos en nuestra centro educativo, ¿no? Y la herramienta metodológica va a ser preguntas reflexivas de respuesta escrita, ¿no? Esas preguntas que os puse como ejemplo del cuestionario. Y de esa manera vamos a recoger una información que nos va a permitir enfocar las prioridades y las actividades de clase. Lo siguiente que tiene que ocurrir es que reaccionemos a las necesidades de nuestros alumnos. Y bueno, esto hay varias maneras. Hay profesores más tradicionales que hacen lo que se llama el flip teaching, que es, dice, bueno, yo conozco las dudas de mis alumnos, conozco sus conceptos erróneos, pero voy a seguir explicando bastante. Voy a introducir alguna actividad, pero digamos, es una manera de evolucionar desde la enseñanza expositiva a otro tipo de enseñanza más participativa. Otra alternativa puede ser lo que yo llamo el Flipped Classroom Forte, que es de las dudas urgentes seleccionar unas cuantas de ellas y contestarlas online.
¿vale? Ese feedback también se lo podemos dar en clase, si no nos da tiempo a contestarlas online, o bien al principio de la clase o intercalando por las distintas cosas los distintos conceptos que vayamos a tratar en la clase. Otra posibilidad es el Flip in Colors, que explicamos antes, que es clasificar las dudas de nuestros alumnos en función del tipo de uso que le podamos dar en la clase. Y finalmente tenemos que crear oportunidades para la actividad de nuestros alumnos en clase. Esto pasa mucho por plantear preguntas a nuestros alumnos. En lugar de que nuestras diapositivas tengan títulos afirmativos, pues tendrán que tener preguntas abiertas, ¿no? Y que sean los alumnos los que las respondan. Tendremos que incorporar a la clase casos y preguntas, aprendizaje basado en problemas y proyectos. Bueno, pues tendremos que ir. Lo bueno es que para estas actividades que tenemos que introducir en las clases, muchas veces las dudas de nuestros alumnos van a actuar de una manera inspiradora, ¿no? Y bueno, esto es una especie como de manera para los que sean más, digamos, que les dé miedo el riesgo, pues pueden empezar invirtiendo algunas partes de sus clases o invertir clases completas de prueba o invertir temas completos, ¿vale? Esto es una manera de ir probando la temperatura del agua, pero realmente lo que funciona mejor es invertir asignaturas completas. Yo, en todas nuestras asignaturas, saltamos prácticamente del expositivo al flip y bueno, al principio el problema que tienes es que no te siguen todos los alumnos. Y entonces, ese es el problema que tienes, pero bueno, puede hacerse sobre todo si somos capaces de conseguir de motivar a nuestros alumnos para que hagan el estudio preparatorio. Cuando vemos que hay alumnos que les cuesta cambiar de hábitos y que siguen sin estudiar y sin prepararse, pues una manera de estimular a esos alumnos es aportarles una motivación extrínseca, ¿no? Y utilizar la evaluación continua para recompensar y estimular el estudio previo. Finalmente, una vez que hemos logrado el éxito con nuestros alumnos, pues llega el momento de conseguir el éxito con nuestros compañeros, ¿no? De conseguir que otros compañeros se animen a hacer esto, y a esto nos puede ayudar el saber documentar el impacto del cambio, ¿vale? Una de las lecturas que os enviamos en el mensaje era un artículo que hemos publicado nosotros hace prácticamente un mes sobre cómo documentar el impacto del cambio a la metodología FLIP en nuestras asignaturas. Y bueno, finalmente agradecer a los miembros del grupo de innovación Magistrales Anónimos su colaboración en todo este trabajo, en todas estas asignaturas. Aquí está cuando nos dieron el premio de innovación docente de nuestra universidad, y también a un proyecto de la Universidad de Alcalá que nos permitió pues hacer esto. Tenemos publicados artículos en revistas sobre estas cosas, tenemos publicados libros y un bestseller, el Flip Learning, que es uno de los libros que más se han vendido sobre Flip Classroom en castellano, y bueno, tenemos también en el blog Profesor 3.0, que lo escribo yo, pues tengo muchas entradas sobre Flip Classroom. Y bueno, nada, ya como llegamos, ya es la hora en punto, ya son las 6, pues nada, básicamente que os deseo que este modelo lo incorporéis a vuestra docencia y os acompañe y os ayude a mejorar el aprendizaje de vuestros alumnos. Y creo que es especialmente importante pensar en mejorar en la enseñanza en las universidades, porque vamos a pasar una época muy crítica en la cual puede ocurrir que haya facultades que se queden con menos alumnos de los que tienen actualmente, y si no somos capaces de atraer a los alumnos a nuestras aulas, vamos a tener problemas, ¿no? Y si queremos seguir conservando nuestros trabajos, posiblemente vamos a tener que aprender a ser mejores profesores. Y dicho esto, pues ya prácticamente os doy las gracias por vuestra atención. Me he pasado un minuto, pero bueno, quedan 29 para preguntas.